Vamos a ir a la palabra del Señor, a lo que Dios tiene para nosotros hoy. Sabes, todos los domingos Dios tiene un tema especial para la iglesia. Como pastores oramos, no solamente durante la semana, todo el tiempo estamos orando para pedirle al Señor que nos dé el alimento espiritual para la iglesia. Ha colocado el Señor en mi corazón un tema muy especial para hoy, que quiero compartir con todos ustedes. Y vamos a partir del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Acompáñeme por favor allí, segundo libro de Samuel 7, 22. Vamos a leer la palabra del Señor y oramos juntos para que Dios hable a nuestro corazón. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos por favor. Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Por qué no lo volvemos a leer? Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Hagamos una oración. Pidámosle a Dios que hable a nuestro corazón. Padre, gracias te damos en esta mañana. Con todo nuestro corazón nos presentamos delante de ti, Señor. Recibimos tu palabra como algo muy especial que viene de tu propio corazón para cada uno de nosotros. Gracias porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Libera hoy, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Libéralo de todas las ataduras, Señor, de los prejuicios, de las dudas, de los temores. Libéralo de cualquier opresión que el enemigo esté haciendo sobre nuestra vida por el poder de tu palabra y en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te entrego mi vida, yo te doy gracias. Señor, yo te pido que tú hables a través de mis labios al corazón de cada uno. Que tu Espíritu Santo sea el que coloque la palabra en nuestro corazón y que tú me permitas ser ese instrumento escogido, idóneo, para predicar tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, esta es una escritura maravillosa. El rey David está cantando, está haciendo un salmo allí registrado en el segundo libro de Samuel, dando gloria a Dios, diciéndole a Dios las grandes maravillas que ha hecho, cómo lo ha escogido a él, cómo ha escogido a su familia. Y llega a este versículo tan glorioso: qué grande eres, Señor. ¿Cómo es Dios? Grande. Dios es maravilloso, Dios es inmenso, grande. La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Qué grande eres, Señor omnipotente. ¿Cómo es Dios? Todopoderoso. Omnipotente significa todopoderoso, no hay nada imposible para Dios. David lo está reconociendo y dice: nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Dios es grande, Dios es poderoso. Son características que hacen del único Dios verdadero un Dios que no tiene límites, el único que no tiene límites, el único Dios que tiene todo el conocimiento, todo el poder, toda la grandeza. Es el único Dios verdadero. Pero aquí hay un detalle que yo quiero que tú y yo tengamos en cuenta. Una cosa es que Dios sea grande, una cosa es que Dios sea poderoso, una cosa es que Dios sea el único Dios que tiene esas características, porque es el único Dios verdadero. Y otra cosa es que nosotros mismos lo hayamos aprendido. Porque puede ser que no hayamos aprendido a conocer a Dios y a conocer cuáles son sus características. Lo impactante de este versículo es que David dice: nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú. Esto nos habla de una experiencia personal. Esto nos habla de una vivencia. Esto nos habla de conocer a Dios. ¿Has aprendido que no hay nadie como Dios? ¿Has aprendido de manera personal que Dios es grande, que Dios es omnipotente? ¿Has aprendido que aparte de Dios no hay otro Dios? Que Él es el único Dios verdadero. ¿Has aprendido eso en tu relación personal con Dios? David lo había aprendido. Es que esto se aprende en la medida de nuestra relación con Dios.
No puedes o no podemos aprender esto por relación de terceros. Se necesita una relación personal para poder aprender estas cosas acerca de Dios. Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú. ¿Y qué más hemos aprendido? Que aparte de ti no hay Dios. Creo que estas son lecciones claves. Creo que estos son puntos fundamentales en lo que se conoce como una relación personal con Dios. Quien no ha aprendido esto puede seguir confundido. Quien no ha aprendido esto estará confundido. Quien no ha aprendido que Dios es grande, que Dios es poderoso, que no hay nadie como Él y que es el único Dios verdadero, puede estar confundido detrás de falsas religiones, detrás de falsedades, detrás de cosas que no van a resolver la vida de nadie. Pero cuando hemos aprendido esto, nosotros estamos detrás del único Dios verdadero. En Juan capítulo 6, versículo 45, por favor, mira lo que dice la palabra del Señor. Juan 6, 45. Está hablando el Señor Jesucristo. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Me encantó este versículo. Estaba escrito en el Antiguo Testamento que a todos los instruirá Dios, que Dios dará instrucción, que Dios nos permite aprender, que Dios nos enseña, que Dios nos capacita. Esto estaba escrito. El Señor Jesucristo le está recordando a sus oyentes lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. Él es el que nos enseña, nos instruye, nos guía hacia conocerlo. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí, dice el Señor Jesucristo. Los que escuchamos a Dios y aprendemos lo que Él tiene para decirnos, caminamos de acuerdo al modelo que es el Señor Jesucristo. Qué hermoso. El Señor ha puesto en mi corazón, como ustedes lo saben, hacer una serie de sermones que dan alcance a la visión en acción con el título Es tiempo de. Pues hoy es tiempo de aprender. Es tiempo de aprender a conocer a Dios. Es tiempo de aprender a conocer al Padre para ser guiados hacia el Hijo. Es tiempo de aprender con el poder del Espíritu Santo para poder entender quién es Dios, qué tan grande es. Y quiero compartir con la iglesia 5 puntos en este sermón, comenzando con el primero: es tiempo de aprender de las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar 2 Timoteo 3:15, por favor. Es tiempo de aprender de las Sagradas Escrituras. Miremos lo que dice 2 Timoteo 3:15. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo está escribiéndole a su discípulo Timoteo, que era un joven, pero que desde niño conocía la palabra, que desde niño conocía las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, cuando la Biblia habla acerca de las Sagradas Escrituras, se refiere a la Biblia. Desde niño conoce las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando Timoteo crecía en un ambiente donde se estudiaban las Escrituras. Y hasta el tiempo en que Timoteo era pequeño o era joven, esas Escrituras hacen referencia al Antiguo Testamento. Hacen referencia a los libros que se estudiaban: la ley de Moisés, los profetas, los salmos, los proverbios. Porque era lo que estudiaban los chicos en aquella época en el pueblo de Israel. Pablo le está diciendo: desde que eres niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando Pablo está estableciendo que esas Escrituras pueden darle la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, está dando alcance a que ya hay Escrituras también en aquella época que hablaban acerca del Señor Jesucristo.
los evangelios, por supuesto, las cartas paulinas. En la Biblia está toda la información necesaria que nos lleva hacia el conocimiento de Dios y hacia la salvación que se recibe por la fe en el Señor Jesucristo. Cuando tenemos el conocimiento, cuando aprendemos de las Sagradas Escrituras, aprendemos a conocer a Dios y entendemos que la salvación es única y exclusivamente por fe a través del Señor Jesucristo. Mira lo que dice versículo 16 y 17, por favor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es tiempo de aprender de las Sagradas Escrituras para conocer a Dios, obviamente, para entender que nuestra salvación es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pero es importante entender que la Escritura, la Biblia, es inspirada por Dios, que Dios utilizó a autores materiales, permítanme utilizar esta expresión, a personas a las cuales inspiró para darles ese conocimiento que quedara registrado en las Sagradas Escrituras. La revelación de Dios fue inspirada a personas que allí plasmaron. Y Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y además de que es inspirada por Dios, dice, es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Es tiempo de aprender de las Sagradas Escrituras, porque a través de ellas conocemos, aprendemos. Son útiles para enseñar, para reprender. Las Sagradas Escrituras nos muestran como un espejo lo que nosotros no estamos haciendo bien para que corrijamos el camino. Dice, para reprender es regañar, para que nos jale las orejas. Es que la Biblia le jala a uno las orejas cuando uno encuentra allí las cosas que no está haciendo bien. Pero además corregir el camino. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras nos reprenden, nos regañan cuando no estamos haciendo bien las cosas, no para dejarnos tendidos en el suelo, para corregir el camino, para que nosotros aprendamos entonces cómo hacerlas y para instruirnos en el camino de la justicia, en el saber hacer bien las cosas de acuerdo a lo que Dios dice que está bien hecho, a fin de que el siervo de Dios esté completamente, enteramente capacitado para toda buena obra. Visión en acción. La visión no la provee la palabra, la acción la marcamos nosotros con lo que hemos aprendido. Es tiempo de aprender de las Sagradas Escrituras. Algún día leí algo que me llamó mucho la atención y me gusta compartirlo. Esto que leí decía: lee la Biblia para ser sabio, practícala para ser santo y créela para ser salvo. Me encantó cuando leí esto. Lee la Biblia para ser sabio. Cuando nosotros leemos la Biblia nos da sabiduría. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría. Lee la Biblia para ser sabio, practícala para ser santo. No nos podemos quedar solo en letra muerta. Es tiempo de aprender de las Sagradas Escrituras para llevarla a la práctica. Lo que aprendamos allí debemos colocarlo en práctica. Pero además debemos creerla. Créela para ser salvo. La Biblia dice: desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y en Gálatas 1, versículos 11 al 12, concluyamos este punto leyendo lo que dice el apóstol aquí. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Esto es muy interesante, porque la Biblia fue inspirada por Dios.
La revelación de Dios fue colocada en el corazón de Pablo, de Pedro, de Juan, de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes que escribieron la Biblia. Y Pablo dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio, recuerda lo que significa evangelio, buenas nuevas. Las buenas noticias que yo predico no son invención humana. El evangelio, como muchos creen, no es la historia que algunos hombres desarrollaron. No. Dice Pablo: no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Lo que quedó escrito en la Biblia está escrito por revelación de Jesús. Qué hermoso. Es tiempo de aprender de las Sagradas Escrituras para colocar en práctica la palabra del Señor. Número 2, es tiempo de aprender la sana doctrina. Segunda Timoteo 1:13, por favor. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de ¿qué? De la sana doctrina, de la buena enseñanza, de la enseñanza correcta, de la enseñanza adecuada de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos dan, por revelación divina e inspiración divina, las enseñanzas correctas acerca de Dios, las enseñanzas correctas acerca de la creación, las enseñanzas correctas acerca de los seres humanos, las enseñanzas correctas acerca de la vida espiritual, de la vida en familia. Las Sagradas Escrituras nos hablan acerca de las enseñanzas correctas y adecuadas en general. Y Pablo le dice a Timoteo: con fe y amor sigue el ejemplo de las enseñanzas correctas, de las enseñanzas adecuadas que de mí aprendiste. No podemos tergiversar las Sagradas Escrituras. Cuando estudiamos de manera juiciosa, en un proceso sistemático, la palabra del Señor, preguntándonos qué dice, qué significa y qué aplicación tiene para mí. Entendiendo que en la Biblia existen 4 contextos. Un contexto literal, que dice literalmente. Un contexto simbólico. En la Biblia hay simbología. Hay que saber entender eso. Que hay un contexto histórico, que se escribió en algún momento para alguien en específico, o que relata los datos específicos o los hechos puntuales, con años, con fechas, con periodos, con personas, de momentos específicos. Pero que hay un contexto virtual, lo que la Biblia nos dice a nosotros. Entendiendo esos 4 contextos, debemos cuidar la sana doctrina. Y es que estos son tiempos peligrosos. Estos son tiempos tan peligrosos, donde se están promoviendo cualquier cantidad de ideologías que están por fuera de las Sagradas Escrituras, ideologías que están por fuera de la ciencia y de la biología. Es que las Sagradas Escrituras son respaldadas por la biología, por la ciencia y por la naturaleza. A mí me impresiona cuando uno escucha las nuevas ideologías que se están promoviendo y que son antibíblicas, antinaturales, anticientíficas. Uno ni siquiera necesita hablar de Dios para desvirtuarlas. Con el solo hecho de mirar la naturaleza, uno se da cuenta que estas ideologías están por fuera de las Sagradas Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza es sabia, porque porta la sabiduría de aquel que la creó. Y es tan impresionante lo que está sucediendo hoy, que ideologías como la ideología de género, que promueve la homosexualidad como algo natural, como algo normal, están utilizando las Sagradas Escrituras para tergiversarlas y para quitar de la Biblia los textos que hablan en contra de la homosexualidad y colocar como si la Biblia avalara la homosexualidad e interpretar las Sagradas Escrituras de una manera absurda. Eso no se puede hacer. La Biblia es clara. Por eso es tiempo de aprender la sana doctrina en este y en todos los temas. ¿Quién es el que nos está enseñando a nosotros? ¿Son las Sagradas Escrituras? ¿Es la sana doctrina o son los errores y las confusiones? Mira lo que dice 1 Timoteo 6, versículos 3 al 10, por favor. 1 Timoteo 6, 3 al 10 nos dice: si alguien enseña falsas doctrinas
apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. ¿Qué es lo que vemos hoy? Personas obstinadas que no entienden nada, que quieren tergiversar las Sagradas Escrituras para respaldar sus acciones negativas, sus acciones pecaminosas, en muchos aspectos. Pero que si alguien enseña, dice Pablo, estas falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza. Hay una sana enseñanza de las Sagradas Escrituras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Las Sagradas Escrituras son la verdad de Dios, revelada e inspirada, y cuando alguien las quiere tergiversar, dice Pablo, es un obstinado que nada entiende. Y dice, ese tal padece de un afán enfermizo. Eso es lo que padecen muchas personas hoy en día, de afanes enfermizos por provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Cuando nos acercamos a la verdad, las Sagradas Escrituras, cuando conocemos la verdad, entonces somos libres. Hay personas que no quieren ser libres. Este es de los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. Óyeme, esto es impresionante. ¿Sabes que hay personas que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias? Hay personas que piensan que las iglesias son lugares para estafar a las personas. Mira qué mente tan depravada. Mira qué mente tan depravada la que tienen muchos, que piensan o se imaginan que una iglesia es una entidad establecida para robar a las personas. Tiene que tener una mente muy depravada para pensar así. Claro, hay de todo, como se dice, pero el que tiene una mente sana sabe que una iglesia es una entidad de salvación. El que tiene una mente limpia sabe que una iglesia es un lugar para recibir bendición. El que tiene una mente sana, que vive la sana doctrina de las Sagradas Escrituras, sabe que las cosas del Señor no son para obtener ganancias. Es cierto, versículo 6, que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Las ganancias que nos da la sana doctrina son espirituales. Claro, Dios bendice de manera integral, como lo hemos dicho. Pero la Biblia dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, tesoros espirituales, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque el que no está satisfecho con lo que tiene nunca tendrá las verdaderas ganancias, o las obtendrá. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Versículo 8. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con esto. Hay gente que no le gusta escuchar esto. Uy, ¿cómo así, pastor? Entonces no es bueno trabajar para poder obtener las riquezas. Dios nos va a bendecir, pero la pregunta es, ¿en dónde está tu tesoro? ¿En dónde está nuestro tesoro? ¿Está en las riquezas materiales o en las riquezas espirituales? El Señor Jesucristo dijo que allí donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. La Biblia dice, los que quieren enriquecerse, versículo 9, caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Los que van detrás de los tesoros materiales caen en la tentación, y ejemplos tenemos muchos. Esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y han causado muchísimos sinsabores. La Biblia no dice que el dinero es es la raíz de todos los males. Es el amor al dinero lo que es la raíz de todos los males, no el dinero.
El dinero, como dijo alguien, es neutro. El problema está en el corazón. ¿En dónde está mi corazón? Si mi corazón está detrás de irme de las riquezas, de irme detrás de esos tesoros materiales, dice el apóstol Pablo, algunos se han desviado de la fe por eso y han causado muchísimos sinsabores. Es tiempo de aprender la sana doctrina. Es tiempo de comprender las Sagradas Escrituras en su integralidad. La Biblia no permite interpretaciones amañadas. La Biblia no permite interpretaciones personales. El estudio sistemático de la Biblia, juicioso, la hermenéutica bíblica, cuando se desarrolla de manera adecuada, nos guía hacia una sana enseñanza del Señor Jesucristo. Enseñanza que muchos quieren torcer porque tienen la mente pervertida y tratar de que la Biblia diga lo que no dice, para verse cobijados en sus errores y en sus pecados. En lo personal, en las nuevas ideologías, en la economía, en muchas cosas. Bueno, número 3. Es tiempo de aprender a ser como Jesús. Vamos a Mateo 11, por favor, versículos 29 al 30. Mira lo que dice la palabra del Señor. Carguen con mi yugo y aprendan ¿de qué? De mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Versículo 30. Porque mi yugo es suave y mi carga es ¿qué? Liviana. El Señor Jesucristo está diciendo: todos los que estén cansados, agobiados, fatigados, vengan a mí. Vengan a mí que yo les voy a dar descanso. Y allí en el versículo 29 dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí. Es tiempo de aprender a ser como Jesús. Y aprendan de mí, pues yo soy apacible y ¿qué? Humilde. ¿Cómo es Jesús? Apacible y humilde. ¿Estás comprendiendo lo que Dios nos está diciendo en esta mañana? Si somos apacibles y humildes, somos como Jesús. Si estamos aprendiendo a ser personas tranquilas y humildes, somos como Jesús. La Biblia dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí. ¿Qué significa esto? Es hacer las cosas como el Señor Jesucristo las hace. Es caminar con Él de su mano. Cargar con su yugo es andar con Él a su lado. Y aprender de Jesús es ser apacibles y ser humildes de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Si nuestra alma no tiene descanso, es porque no estamos siendo apacibles y humildes de corazón. Es porque no estamos aprendiendo a ser como Jesús. Porque el Señor Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Quieres tener descanso para tu alma? Pues debes aprender a ser como Jesús. Cuando aprendemos a ser como el Señor Jesucristo, vivimos tranquilo la vida, sosegados, humildes. Aprendemos a contentarnos con lo que tenemos. Aprendemos a estar tranquilos en medio de toda situación. Versículo 30: porque mi yugo es suave y mi carga es ¿qué? Ligera, liviana. Uno puede vivir la vida como el Señor Jesucristo nos enseñó, de manera liviana, de manera suave, con su yugo, aprendiendo de Él, siendo humildes, descansando. O puede vivir la vida en un constante acelere. Es tiempo de aprender a ser como Jesús. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Hay orgullo en nuestro corazón? El Señor Jesucristo era humilde. ¿Hay inquietudes? El Señor Jesucristo era apacible. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Para qué aprendemos de las Sagradas Escrituras? ¿Para qué seguimos una sana doctrina? Para ser como el Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo. El objetivo que nosotros perseguimos como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, es ser como Jesús. La visión en acción es ser como Jesús. Es vivir apacible y humildemente en el corazón. Es estar contentos con lo que tenemos. Es saber que Él tiene todo bajo control.
Descansar en nuestro ser interior es la consecuencia de aprender a ser como el Señor Jesucristo. Y para eso no tenemos que retirarnos a las montañas, no tenemos que retirarnos a una finca. Es que yo, para poder ser apacible y humilde, me tengo que retirar, hacer un retiro toda mi vida detrás de unos muros. No, para eso no es necesario. El Espíritu Santo es el actor transformador de nuestro corazón. Cuando aprendemos de las Sagradas Escrituras, de la sana doctrina, y aprendemos a ser como Jesús, podemos vivir en un mundo convulsionado como este de manera tranquila, de manera humilde. Ese es el ejemplo del Señor Jesucristo. Número 4. Es tiempo de aprender misericordia. Vamos a Mateo 9, por favor, versículos 10 al 13. Es tiempo de aprender misericordia. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Hablemos un poco del contexto de lo que está sucediendo acá. El Señor Jesucristo fue a comer a la casa de uno de los recaudadores de impuestos de la época en la que él vivió. Mateo, uno de sus apóstoles, de quienes le siguieron, era justamente un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos no eran las personas más religiosas de la época. De hecho, eran tachados como pecadores por aquellos que se creían religiosos. Y cuando uno lee este versículo, dice: mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos. ¿Cómo eran los amigos de Mateo? Igual que Mateo, recaudadores de impuestos. Ese era el entorno en que él vivía. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. Esto es increíble. El Señor Jesucristo va a comer a la casa de Mateo y allá llegan todos los amigotes de Mateo. Pues todos eran como él, rechazados por la religión formal de la época, señalados por sus pecados. Llegaron a comer allí y allí estaba el Señor Jesucristo con sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Qué significa esta pregunta? Esta pregunta significa que los fariseos no se sentaban a comer con aquellos recaudadores de impuestos y con pecadores. Los recaudadores de impuestos eran unas personas que resultaban ser muy fastidiosas para el pueblo de Israel, porque trabajaban para el imperio romano. El que cobraba los impuestos era el imperio, pero el que los recaudaba, el que iba a la casa o el que tenía una mesa donde las personas tenían que ir a llevar los impuestos, era un judío. ¿Y tú sabes cómo los veían sus compañeros judíos? Uy, eres detestable, allá está ese tipo Mateo sacándome la plata para el imperio. Eso era lo que decían. No, ese es un pecador, ¿cómo se puede prestar para eso? Los fariseos no se sentaban a comer con esa clase de personas, los odiaban. ¿Por qué comen su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Versículo 12. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Versículo 13. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué jalón de orejas tan impresionante. Aquellos que pertenecían a la religión tradicional de la época, aquellos que se creían justos, cuando ven al Señor Jesucristo comiendo en casa de Mateo, primera cosa que les mueve el piso: ¿cómo come su maestro con pecadores y con recaudadores de impuestos, no? ¿Cómo se sienta este a comer con pecadores? Cuando hacen esas preguntas, el Señor Jesús les dice: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. ¿Cómo puedes traer la medicina a un enfermo si no conoces su enfermedad? ¿Cómo puedes traer la solución
a una persona si no le conoces cuál es el problema? ¿Cómo puedes llegar con la sanidad a alguien que la necesita si no te sientas a conversar con él, si no te sientas a comer con él? ¿Cuál es la estrategia del Señor Jesucristo? Se sentaba con esta clase de personas para impartirle su enseñanza, para tocar su corazón, para atraerlos hacia él. En el punto anterior vimos que es tiempo de aprender a ser como Jesús. ¿Cómo puede la gente ser como Jesús si no les mostramos cómo es el Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos llegarle a las personas con el evangelio del Señor Jesús si nosotros no nos sentamos, sino que los señalamos o los apartamos? Porque es que son pecadores, porque es que aquel piensa contrario, porque es que aquel, mire las ideologías que promueve. Claro que puede promover ideologías, estamos en ese mundo, pero aprendamos de Jesús. Es tiempo de aprender misericordia. A estas personas que se creían tan santos, el Señor Jesucristo les dice: vayan y aprendan esto. Lo que pido de ustedes es misericordia. Lo que pido de ustedes es que se sienten a conversar con aquellos que tienen pensamientos tan diversos, para que les enseñen el modelo de Jesús, para que les enseñen la palabra de Dios y sean cautivados en vez de dedicarse a hacer sacrificios en el templo. Lo que hacían ellos era hacer sacrificios, mataban animales, sus pecados quedaban expiados con la muerte de alguno o de la muerte de los animales que llevaban al templo. Pero el Señor Jesucristo les está diciendo: ustedes tienen que ir más allá. Ustedes tienen que aprender lo que significa misericordia. ¿Sabes? Nunca se me olvida de dónde me sacó el Señor. Nunca lo olvido. Uy, pastor, pero usted nos ha enseñado que hay que dejar el pasado atrás. Por supuesto, no te estoy diciendo que estoy viviendo en el pasado. Estoy diciendo que nunca olvido de dónde me sacó el Señor, porque eso me ha ayudado a sentarme con personas que, como yo, podía haber quedado escrito dentro de este renglón: recaudadores de impuestos o pecadores, para poderme sentar con esas personas, aprendiendo lo que es misericordia, entendiendo cuál es su problema, qué es lo que pasa, para traer la sanidad que hay en la palabra del Señor, la misma sanidad con la que el Señor Jesús nos ha sanado a nosotros. Aprendamos lo que es misericordia. Tengamos compasión de las personas que están pecando. Tengamos compasión de aquellos que están haciendo las cosas mal. No señalemos a nadie, mostrémosles el modelo. Oremos por ellos, compartamos la palabra con amor, pero conozcamos cuál es su problemática. Entendamos por lo que las personas pasan para poder aprender lo que es misericordia. Número 5. Es tiempo de aprender a conocer los tiempos. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Mateo 24, versículos 32 al 35. Es tiempo de aprender a conocer los tiempos. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Se hace importante en este tiempo tal vez hacer un análisis o un estudio de lo que se conoce en la Biblia como la escatología bíblica, los eventos del porvenir. Y tal vez este año vamos a hacer algún evento importante frente a esto, a entender los tiempos, en qué clase de tiempo estamos, qué dice la Biblia de los tiempos futuros. En el capítulo 24 de Mateo, y voy a ponerte una tareita para que lo leas en casa, el Señor Jesucristo da toda una cantidad de señales, que son señales de los últimos tiempos.
Y le dice a las personas que lo están escuchando: aprendan de la higuera esta lección. ¿Qué pasa con la higuera? ¿Qué pasa con un árbol? ¿Qué pasa con una mata? Dice: tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Entonces, si ustedes se acercan a la higuera y ve que las ramas están tiernas, que las hojas están brotando, ustedes saben que el verano está cerca. ¿Saben? Me ha impactado cómo por este tiempo he visto los guayacanes florecidos, completamente amarillos, y sus hojas empiezan a caer por todo lado. No, las estaciones son marcadas por la naturaleza. La naturaleza es sabia porque porta la sabiduría de aquel que la creó. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, se refiere a las señales que está diciendo, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Y les dice: les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. La generación que le corresponda vivir todas esas señales van a verla llegado a la venida del Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Quiero compartirles que he tenido mucha tristeza en mi corazón durante todos estos días por lo sucedido en el departamento del Atlántico esta semana, con lo del anuncio por parte del pastor Gabriel Ferrer de que el Señor Jesucristo vendría el pasado jueves 28 de enero. Y tengo mucha tristeza por muchas razones. Primero, porque esa es una mala propaganda para las iglesias cristianas. Cuando cualquier persona se levanta con un tipo de enseñanza de esas, le permite a las personas, lamentablemente, calificar a las iglesias cristianas como sectas, como iglesias que no tienen sabiduría ni criterio. Y todas esas cosas se prestan para ese tipo de falsas interpretaciones. Pero he tenido mucha tristeza en mi corazón por la vida del pastor Gabriel Ferrer, porque este hombre sinceramente no es un hombre malo, es un hombre bueno que se dejó engañar. Es un hombre bueno que, no comprendiendo a cabalidad las sagradas escrituras, no comprendiendo la sana doctrina, se ha dejado engañar de alguna manera espiritual terrible para llegar a declarar que en una fecha o en una hora específica viene el Señor. Y quiero compartirles que he estado orando por él, por su congregación, por su persona, porque lo que se le viene en su vida de aquí para allá son cosas muy, muy difíciles. Haciendo algo que el Señor puso en mi corazón, aprendiendo lo que es misericordia, aprendiendo lo que es misericordia. Y le he pedido al Señor: Señor, ten misericordia de este hombre, porque ahorita todo el mundo le está cayendo encima. Ten misericordia de esta persona. Y he orado al Señor para pedirle, como siempre lo hago: evítanos, Señor, a nosotros caer en alguna circunstancia de este tipo. ¿Por qué ha caído esta congregación en una situación de estas? Por no entender los tiempos y no saber interpretar adecuadamente las sagradas escrituras. Claro, estos tiempos parecen ser los tiempos finales, y hay muchas señales de las que el Señor Jesucristo ha dicho en Mateo capítulo 24 que parece que se están cumpliendo, lo que nos permite a nosotros entender que la venida del Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Pero mira lo que dice el versículo 36 allí en Mateo 24, por favor. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Cómo puedo yo salirme de la interpretación bíblica adecuada y tener una interpretación o una revelación personal que esté por encima de las sagradas escrituras? Eso es lo que no nos puede suceder. Cuando nosotros permitimos que eso pase, eso es lo que hace que se caigan en los errores. La Biblia dice que nadie sabe cuándo será el día y la hora. Nadie, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Y estas son escrituras, a mí me impacta. Yo estudiaba esta semana esta escritura a la luz de los hechos. Ni siquiera los ángeles del cielo,
Yo decía, increíble, Señor, ni siquiera los ángeles del cielo saben cuándo es la segunda venida. Y eso ya es algo tremendo. Pero que ni siquiera el Hijo lo sepa. Son de esas preguntas que debemos tener anotadas para hacerle al Señor cuando lleguemos a su presencia. Señor, pero ni siquiera el Hijo sabe cuándo es la segunda venida, sino solo el Padre. Tengo que preguntarle eso al Señor cuando lleguemos a su presencia. ¿Y cuál es la raíz de mi pregunta? Pues que el Hijo es verdadero Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no tres dioses, un solo Dios verdadero. Pero en este asunto tan importante, tan particular, dice la Biblia que ni siquiera el Hijo sabe. Versículo 37. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo está diciendo que su segunda venida, su segunda venida va a ser en un tiempo en que las cosas estén haciendo, en que las personas estén haciendo las cosas de manera convencional. Aquí no hay una señal como que diga, es que el día que la gente se empiece a casar o se den en casamiento, ese día va a venir el Señor, porque es que la gente se ha casado toda la vida. Lo que dice la palabra del Señor es, así como en los días de Noé, que la gente comía y bebía, es decir, están haciendo lo normal, lo tradicional, que se casaban y se dan en casamiento, en el momento que menos lo espera, cuando la gente está haciendo las cosas como las ha hecho siempre. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Cuando el Señor Jesucristo venga, la gente va a estar en sus actividades normales. A eso es lo que me quiero referir. La gente va a estar haciendo las cosas cotidianas. El Señor Jesucristo no va a venir y va a anunciar su venida como para que alguien diga, uy, es que ya va a venir, entonces ahora sí me voy a poner las pilas. No. Todo el mundo va a estar haciendo sus actividades cotidianas. Unos estarán yendo a la universidad a estudiar, otros en su trabajo, otros estarán en su casa, otros estarán en la iglesia. Las actividades normales. Y en cualquier momento el Señor va a venir. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo. Una será llevada y otra será dejada. Cuando analicemos todos estos hechos, vamos a entender que en el rapto, en la parousia, así se conoce, es la palabra griega para la expresión rapto o arrebatamiento, en la parousia, cuando el Señor Jesucristo arrebate a su iglesia, pues se va a llevar a su iglesia, pero los que no son su iglesia se van a quedar. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, atentos. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Oiga, dice cuando menos lo esperen, no cuando lo estén esperando. Si tú pones una fecha, dice el Señor viene en tal fecha, yo lo voy a esperar, ahí no viene, porque ahí lo estaríamos esperando. Es cuando menos lo espere. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Aleluya. Dichoso el siervo cuando regrese nos encuentre cumpliendo con nuestro deber. Nosotros no tenemos nada más que hacer sino vivir nuestra vida cristiana con amor, con fe, con pasión, hacerlo bien todos los días de acuerdo a lo que Dios espera, estar haciendo lo que Dios espera que nosotros hagamos. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar
mi señor está demorado. Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El que tenga oídos para oír, que oiga. El día en el que siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llantos y rechinar de dientes. A ese siervo malvado que no entendió que tenía que vivir como para Dios diariamente, sino que empezó a hacer las cosas mal, el Señor Jesucristo lo llamó un hipócrita. ¿Somos o no somos? ¿Estamos preparados o no estamos preparados? El Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Y nadie nos tiene que decir una fecha o una hora, porque nadie la sabe. Pero la Biblia sí nos dice, palabras del Señor Jesucristo, que nosotros debemos estar despiertos, porque si supiéramos a qué hora va a llegar el ladrón, mantendríamos la lámpara encendida para que no nos atraquen. ¿Estamos despiertos? Es tiempo de entender o de aprender cuáles son estos tiempos, a conocer los tiempos. Seguro estamos mucho más cerca de la venida del Señor de cuando se profetizaron todas estas cosas. Bueno, vamos a terminar. Segunda Timoteo 3:14, por favor. Segunda Timoteo 3:14. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. La instrucción de Pablo a Timoteo en todas estas versículos son impresionantes. Pablo le dice a Timoteo: pero tú permanece firme en lo que has aprendido. El deseo de mi corazón, mis preciosos y amados hermanos, el deseo de mi corazón como pastor es que todos y cada uno de nosotros permanezcamos firmes en lo que hemos aprendido, que no nos dejemos mover por todos los vientos de doctrinas nuevos que aparecen cada rato, o por esas ideologías modernas, que no nos dejemos ir por falsas enseñanzas, o nos dejemos confundir en lo que hemos aprendido desde la teología integral, que es algo tan hermoso. Que nos mantengamos firmes en lo que hemos aprendido. Es tiempo de aprender a conocer las Sagradas Escrituras y estar firmes en ellas. Es tiempo de estar firmes en la sana doctrina. Es tiempo de estar firmes en seguir nuestro modelo, que es el Señor Jesucristo. Es tiempo de estar firmes y estar convencidos de que nosotros no podemos señalar a nadie o juzgarlo como si fuera un pecador, sino tener misericordia para llevarlo al camino del Señor. Es tiempo de conocer los tiempos, de comprender los tiempos. Dios bendiga a esa congregación en el Atlántico. Dios bendiga a esas personas que se equivocaron. No es tiempo de juzgarlos. Es tiempo de orar, como cuando a nosotros nos gustan que oren por nosotros cuando cometemos errores. Es tiempo de tener claro la palabra de Dios. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Aprendemos para convencernos. Y la pregunta que te hago en esta mañana es: ¿estás convencido? ¿Estás convencido? Yo estoy convencido. Estoy convencido de Dios, de su poder, de su grandeza. Estoy convencido que es el único Dios verdadero, el único que tiene el poder. Estoy convencido de que su palabra es la verdad y de que una interpretación adecuada es la que va a llevar mi vida a libertad. Estoy convencido de que el Señor Jesucristo es mi modelo y que Él quiere que yo haga las cosas como Él, con humildad y con un corazón tranquilo. Estoy convencido de que es mejor la misericordia que los juicios y el señalamiento. Y estoy convencido de que el Señor viene en cualquier momento. Por eso estoy preparado. Ven pronto, Señor Jesús. Pues sabes de quiénes lo aprendiste. Espero que estés tan convencido como el Señor quiere que lo estés. Vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias.
Es tiempo de aprender. Padre, gracias. Gracias. En esta mañana, Señor, te damos toda la gloria y la honra. Gracias por tu fidelidad. Enséñame, Señor, tu palabra. Enséñame a conocerte mejor. Enséñame a conocer al Hijo. Enséñame, Señor mío, la revelación de tu palabra. Enséñame, Señor, yo quiero aprender. Quiero aprender, Señor, de ti. Quiero aprender a ser como tú, Señor Jesús. Quiero aprender lo que significa misericordia. Quiero aprender a conocer los tiempos para no ser engañado. Señor, enséñanos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor, en esta mañana. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque vamos a practicar diariamente, Señor, la lectura de la palabra. Vamos a aprender todos los días sobre estas lecciones para convencernos y para estar preparados, Señor mío, para cuando tú vengas por tu amada iglesia en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por brindarme toda tu atención. Si estás conectado por primera vez, si hay alguien allí que hoy es la primera vez que se conecta a este servicio, quiero darte un abrazo de bienvenida y pedirte que hagas junto conmigo y toda la iglesia una oración, la que llamamos la oración de fe, la oración de arrepentimiento, y que tiene su base en las Sagradas Escrituras. Pablo a los Romanos: si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Me gustaría que hicieras esta oración. Repite conmigo en esta mañana: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz para morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esa oración por primera vez, que Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo de mi parte, de mi familia, de la iglesia. Que Dios te bendiga. Estamos dispuestos a ayudarte a seguir el camino para que aprendamos juntos las lecciones que van a transformar nuestra vida para siempre. Si te reafirmaste en esta oración, que Dios te bendiga. Está saliendo en este momento en pantallas nuestro teléfono de WhatsApp institucional, el código QR, para que descargues el formato y nos cuentes que hiciste esta oración por primera vez. Que Dios los bendiga.